probabilidad. Entonces, binomial. Por ahí aparece el 5, ¿no? Esa potencia 5 es un pie de página. Esta es una nomenclatura que no habíamos utilizado. Esta nomenclatura es combinación. Esto significa combinación. Esto es lo mismo que estoy diciendo. Lo que pasa es que la nomenclatura habitual, la nomenclatura que habitualmente encuentra en la literatura. Entonces, hice el pie de página solamente para indicarles que esta expresión de número de combinación es la que vamos a utilizar en la función. ¿Listo? Ahora, este es un modelo binomial donde el escenario dice hay 20 registros, 20 mediciones. Están asociadas a BP. BP no es British Petroleum, ¿qué es? En este ejercicio. Baja presión. Baja presión. Si es baja presión, la probabilidad de que haya baja presión es 0,4562. ¿De dónde salió eso? Entonces nos devolvemos. Baja presión corresponde a 191.790 datos. Estos son los datos de baja presión sobre 420.000. Si toman 191 sobre 420, eso les da la probabilidad de baja presión que se utilizó allá adelante. ¿Listo? Bueno, se utilizó acá. 4562 es la probabilidad de que ocurra una medición en baja presión. ¿Listo? Y lo que asumimos es que esta proporción o esta probabilidad se mantiene constante con el tiempo. Esa es la misma probabilidad. De otra manera no podemos hacer binomial, ¿no? Recuerden, se debe mantener constante, si no, no se puede hacer binomial. Así que nos interesa calcular la probabilidad de que en 20 registros haya baja presión. Este sería el modelo genérico para esa situación. Aquí me falta un paréntesis. Este de apertura, aquí voy a hacer una vez. Bien, y el modelo sería 20 combinado a X, probabilidad de que haya baja presión, potencia de X, y la complementaria, ¿no? 1 menos la dispersión. A la potencia n menos x, 20 menos x. Es el modelo, pero ya con los datos que requeriríamos. Y teniendo esos datos, pues construimos la distribución. Ahora, esa distribución se pueden calcular toda la estadística descriptiva, cosa que no hice. Bien, pero le pueden calcular valor esperado, varianza, le pueden calcular toda esta distribución. Bien. Y eventualmente hacer una representación gráfica. No lo hice porque ya lo habíamos hecho en la primera parte. Pero sería conveniente que si ustedes hacen la distribución, nos mostraran el comportamiento y eventualmente volaran el punto con ustedes de que es esa distribución. ¿Listo? ¿Claros? Y lo último que tendríamos que desarrollar es el tema de diferencia, que tiene dos componentes: intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Entonces, intervalo de confianza para la verdadera media. Ese sería el título de esa diapositiva. Intervalo de confianza para la verdadera media. La función de cálculo, ¿es necesario que la registren? No, no es necesario. Lo que sí es necesario es que registren los elementos que dan origen a la función, al cálculo final. Entonces, esa sería la función para calcular el intervalo. Y supongan que nos interesa calcular el intervalo al 97% para la verdadera media en Beijing, pero a partir de la información de cada una de las estaciones. Entonces, si habían 12 estaciones, yo calculé los intervalos de confianza para las 12 estaciones. ¿Listo? ¿Qué serían estos? Estos serían los intervalos de confianza. Bien. La información básica, el promedio en cada una de las estaciones, la desviación estándar en cada una de las estaciones, el número de datos por cada estación, los 420.000 repartidos entre 12 nos dan 35.000 datos. En esa base de datos, cada estación capturó 35.000 datos en el lapso de 5 años. Ahí están todos los años, ¿no? Ahí están los 5 años. Yo podría haber hecho el proceso solamente para 17. Entonces en el 17 no serían 35.000 datos, sino 6.000 o 7.000 datos. Mucho más pequeña la basecita de datos. Y listo. Con base en esto ya tendríamos el desarrollo del problema de intervalo de confianza para que
Ese superíndice 6 corresponde a mu sub t. Mu sub t es temperatura media general o real, pues verdadera temperatura media. Lo que estamos intentando predecir es la región en la cual encontraríamos la temperatura media global. Y eventualmente eso se podría representar con los intervalos. ¿Listo? En una ciudad, no una de las estaciones, tiene mal calibrado el sensor, definitivamente ahí la temperatura que registra es muy distinta de las demás estaciones. ¿Bien? Esa linecita ponderada o con linecita discontinua, mejor, correspondería a la media general, que es el promedio de los 420.000 grados. Y los intervalos corresponden a los promedios, a las regiones de estimación en cada una de las estaciones. Eso para todos los años, una representación gráfica por cada uno de los años, digamos que sería conveniente para ver la evolución de la temperatura. Pero aquí hacemos un resumen global. ¿Listo? Para varianza, la función para generar el intervalo de confiabilidad en la varianza, recuerden, chi cuadrado superior evaluado en alfa medio sub e y chi cuadrado inferior evaluado en alfa medio sub e. En el numerador tenemos la varianza muestral y los grados de libertad. Y en este caso, desviación de cada una de las estaciones, el número de datos utilizados, la desviación sería al cuadrado para obtener la varianza. Chi cuadrado inferior y chi cuadrado superior. Y de esa manera se construyen los intervalos. Haciendo uso de esa información sobre esta función. Y se podría representar gráficamente ese intervalo de varianza. Intervalo de varianza de la temperatura ambiental. Varianza, por estos valores son muy grandes, ¿no? 125 grados centígrados. Recuerden que si esto es varianza, esto está al lado del cuadrado. Intervalos de confianza para varianza. Podríamos sacar la raíz cuadrada de eso. Obtenemos los intervalos, pero de desviación estándar. ¿Listo? Y una diapositiva para recordarles el proceso de prueba de hipótesis. ¿Listo? Recuerden que hay una de tres parejas posibles: igualdad, diferencia, mayor, igual, menor y menor, igual, mayor. Una de tres parejas posibles. El proceso para desarrollar prueba de hipótesis tiene esos 6 pasitos, donde es clave tomar la decisión con base en la comparación p-value alfa. Entonces aquí propuse cualquier cosa con base en este caso de temperatura. Una suposición. Se cree que en Beijing la temperatura es de al menos 13.7 grados centígrados. ¿Listo? Entonces desarrollar una prueba de hipótesis para verificar eso con un nivel de significancia del 4%. Entonces, si es al menos significa 13.7 o más. Eso sería hipótesis no. La hipótesis alternativa, lo contrario. Razón por la cual el extremo izquierdo, menor que el extremo izquierdo, es el que está relacionado con el alternativo. ¿Bien? El proceso sería más o menos así. El alfa 0,04, el cálculo del estadístico de prueba, luego obtenemos la integral desde menos infinito hasta lo que nos dé TC, si es positivo o negativo, lo que nos dé TC. Eso nos da el p-value y luego comparar p-value contra alfa. Y con base en eso, tomar una decisión en concreto. Entonces, resumido el proceso, nos lleva a esto. Si se toma la información con base en estas estaciones, las decisiones posibles son estas. Eso es desarrollando el proceso con cada una de los grupos de datos.
Y se acabó la presentación, la diapositiva 36 es la misma. Pues básicamente es lo que deberían mostrar. ¿Bien? Todo su recorrido. Eso se mencionó en la semana 1, pero no había puesto la presentación, porque no habíamos desarrollado todos los elementos. Ya la tienen, entonces ustedes deciden si ese 5% lo rescatan o no. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta ahora? Decidir cuándo hacemos la evaluación.